el técnico Reinaldo Rueda dijo que pues estaba angustiado un poco por el horario, por el desgaste. Se volvió al horario de las 6 de la tarde ante la selección de Paraguay y no se consiguió el objetivo. Se entiende obviamente que Barranquilla es una ciudad con una alta humedad, una alta temperatura, que afecta, así como afecta a los peruanos, puede afectarnos a nosotros. Y yo creo que puede afectarnos aún más a nosotros porque la mayoría de la base del equipo está en Europa y por esta época está pasando por épocas de invierno. Entonces es como una incertidumbre, pero yo creo que más allá del horario, Colombia tiene que pasar el juego, porque Colombia cuando juega bien gana a las 6, gana a las 4, gana a las 10 de la noche, pero acá en Colombia se le mete mucho morbo a este tema del horario, donde ya nos dimos cuenta que eso termina perjudicando al rival, pero también muchísimo a nosotros. Quiero pedirte que profundices más en eso. ¿Cómo lo ven? Cuando dices definitivo, ¿a qué te refieres con definitivo? ¿Cómo toman el partido con Perú? Lo vemos como una final, entendiendo que es una doble jornada donde pues tendremos que visitar a la selección argentina, que ya está clasificada, pero sin Lionel Messi, igual siempre con Messi o sin Messi hemos tenido la mayoría de veces derrotas, no nos ha ido lamentablemente bien. Pues la selección de Perú es ese rival, y sobre todo pensando en condición de local, a vencer, entendiendo lo difícil que es este reto, por la mejoría que ha tenido el equipo peruano después de ese arranque dubitativo de las eliminatorias que también tuvimos nosotros, pero que lamentablemente nos tiene en una posición de incertidumbre total en cuanto al juego del equipo. Es un equipo que no está metiendo goles, al menos en los partidos de eliminatorias, pero prácticamente lo vemos como que no hay mañana, no hay otro día. Si empatamos o perdemos el partido, casi que estaríamos diciendo adiós a la posibilidad de Qatar. Si empatan, ustedes toman como que si empatan o pierden este partido, se acabó el sueño mundialista o se pone muy difícil a ese nivel. Si perdemos, yo creo que está muy difícil. Empatamos también. Yo creo que la suerte nos ha llegado hasta un punto que estos empates consecutivos por la irregularidad de las eliminatorias nos deja como el menos irregular de los irregulares. Sí. Esa es la realidad, porque está Brasil volando, Argentina ni se diga, y Ecuador repuntando después de esa victoria. Pero de resto yo creo que hasta Venezuela, que pues tiene nuevo técnico, estamos como en ese mismo nivel de irregularidad, teniendo alguna jornada, algún equipo que repunte, otros que bajan, pero Colombia ha mantenido como al menos una línea de empates, lo cual no ha hecho que despeguemos en la eliminatoria cuando hubiéramos podido perfectamente en un duelo ante Ecuador, donde se anuló un gol en el último minuto, ante Paraguay, donde pues fuimos un poco mejor, pero donde el juego no convence, así que vemos que la suerte, en caso de que no llegue una victoria, se acaba definitivamente para Colombia. ¿Tú podrías describir, el otro día debatíamos en este programa y en otro más durante la semana, que entendemos las características de las individualidades de Colombia, ¿no? ¿Qué ocurre cuando la tiene Cuadrado? ¿Qué ocurre cuando la tiene Luis Díaz? Que intentan atacar por fuera. Si juega James, también, ¿quién no conoce sus características? Pero como equipo, ¿hoy podrías describir o saber o intuir qué va a hacer Colombia mañana? ¿O es un equipo que todavía no, con Rueda, que todavía no define una identidad de juego? Es difícil definir lo que quiere Reinaldo Rueda en cuanto al tipo de juego. Tal vez en la nómina a veces igual nos da algunas sorpresas, más o menos sabemos qué es lo que pretende. Por ejemplo, es difícil que salga del 4-4-2. En el partido anterior ante Honduras hubo un 4-2-3-1 que no es habitual. No sé si esté pensando en cambiar algo que venía ya prácticamente marcado de la Copa América. Puedo describirte más fácil el equipo defensivamente. Es un equipo mucho más sólido que con Carlos Queiroz, un equipo que perdió completamente la solidez y con Rueda la recuperó. Davinson y Yerry Mina se han consolidado como esa pareja de centrales, y cuando no están ellos, ya sea Cuesta o Tecillo, funcionan a la perfección. El lateral izquierdo marca muy bien, el lateral derecho también. El problema es el desempeño del equipo de medio campo hacia adelante. Si bien Colombia en los dos partidos recientes de local generó algunas posibilidades, tiene mucha ansiedad. Es un equipo que espera, que tiene paciencia, a veces demasiado excesivo en los primeros tiempos, no sale desbocado por el resultado,
cuando tal vez necesitaría algo más de decisión, y cuando se da cuenta de esta decisión, ya en el segundo tiempo aparecen las jugadas de ataque, de peligro, los cambios de ritmo, pero ya es demasiado tarde para Colombia precisamente porque está preso de la ansiedad a la hora de definir frente al arco. Ni Borja, ni Duván, ni Muriel, ni Santos Borré, y pues nosotros tenemos como el diferencial a Falcao, pero Falcao pues sabemos que ya tiene una edad importante, que no suma tantos minutos a pesar de que hoy jugó casi 70 con el Rayo Vallecano. Es el único hombre diferente que sabemos que para meter un gol necesita al menos 2. El resto de nuestros delanteros necesitan 3 o 4 opciones para meter un solo gol. Entonces, a veces descifrar lo que pretende Rueda es muy difícil desde el planteamiento táctico de un equipo que todavía no encuentra el camino del buen fútbol. James y Ospina llegan al partido. Se especulaba que no estaban... No se especulaba, se sabía que no estaban tan bien, o no se sabía si llegaban. Finalmente, ¿cuál es la información a esta hora? Sí, aparentemente ambos llegan. Tal vez la tranquilidad la da James. James jugó hoy todo el partido con el Al Rayyan en Qatar. Se especulaba que había tenido alguna molestia y que le había pedido al técnico que no jugara ese partido y que estuviera viajando desde ayer a Colombia, pero eso no fue cierto. Se quedó en Qatar, quiso jugar para tener algo más de ritmo, de competencia. Se le vio bastante bien, con sacrificio, en el empate 1-1 de su equipo en Qatar. Y Ospina estuvo en el banco del Napoli. Asumo yo que pues, hubo un consenso entre selección y el Napoli para que Ospina viajara, pero lleva ya casi 2 semanas y media sin competencia. Ojalá esto pues, no le vaya a pesar a David, que pues, prácticamente es insustituible a pesar del buen nivel de Camilo Vargas en el Atlas. Pues David Ospina ha sido nuestro gran salvador en las últimas jornadas de eliminatorias, pero por ahora los dos llegan. Guillermo, ¿cómo estás? Diego te saluda, gracias por la nota. ¿Es consciente Colombia de que va a enfrentar un Perú totalmente distinto al del 3-0 en Lima? ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Sí, desde luego. Estamos conscientes de la peligrosidad del rival, de los buenos partidos que nos hizo en la Copa América. Nos ganó en el primer partido y en el último tuvo que ser una genialidad de Luis Díaz para ganar ese partido. Sabemos que Perú tiene más equipo que Colombia, es decir, mayor cohesión. Ustedes saben, al menos el libreto de Ricardo Gareca, y casi que por convocatoria no hay tantas novedades a diferencia nuestra. Hay una base, una columna vertebral de Colombia, pero hay muchos cambios de un partido al otro. Y también eso va en que nuestros jugadores son débiles físicamente hablando, al menos nuestros referentes. James se lesiona, Quintero no está en este partido lesionado, Duván también ausente. Y eso que no les estoy hablando de COVID, como es la ausencia de Fernando Muriel y de Lerma, que se confirmaron en el día de hoy. Entonces hay muchos problemas físicos que afectan a Colombia de mantener una base que sí tiene Perú y que sabemos inclusive es mucho más superior que lo que vimos en el último duelo ante Paraguay. Y pues igual Colombia se complicó. Entonces hay cierto, no diría que temor, pero sí respeto sobre la selección peruana. Y en esa línea, el volver a jugar a las 4 de la tarde en Barranquilla, porque habían dejado de jugar en la tarde. Creo que el último partido que jugaron en la tarde fue con Uruguay. ¿Eso fue un pedido de los jugadores? ¿Qué cambió ahora para que vuelvan a ese horario? Es muy singular lo que pasa con el tema del horario. Se dice que fue primero la televisión la que ubicó el horario, un consenso con el canal que maneja la Selección Colombia para esos primeros partidos. Después que fue decisión de los jugadores, pero en una rueda de prensa el técnico Reinaldo Rueda dijo que pues estaba angustiado un poco por el horario, por el desgaste. Se volvió al horario de las 6 de la tarde ante la selección de Paraguay y no se consiguió el objetivo. Se entiende obviamente que Barranquilla es una ciudad con una alta humedad, una alta temperatura, que afecta, así como afecta a los peruanos, puede afectarnos a nosotros. Y yo creo que puede afectarnos aún más a nosotros porque la mayoría de la base del equipo está en Europa y por esta época está pasando por épocas de invierno. Entonces es como una incertidumbre, pero yo creo que más allá del horario, Colombia tiene que pasar el juego, porque Colombia cuando juega bien gana a las 6, gana a las 4, gana a las 10 de la noche, pero acá en Colombia se le mete mucho morbo a este tema del horario, donde ya nos dimos cuenta que eso termina perjudicando al rival, pero también muchísimo a nosotros. ¿Qué tal, Guillermo Horacio? Te saluda, gracias por la nota.
el gran problema de Colombia en estos últimos partidos ha sido el gol, ¿no? Veía una entrevista a Tresor Moreno también el día de hoy de un colega peruano que dejaba en evidencia este problema que ha tenido el equipo de Rueda en los últimos 5 partidos. Y vinculado a ello se van cayendo los delanteros de Colombia, ¿no? Duván Zapata, Luis Fernando Muriel. ¿Qué opinión tienes respecto justamente a este problema que ahora es más problema cuando tienen menos chances de jugadores para elegir? Sí, buenas noches. Mira, la verdad es un tema de ansiedad. Pareciera como que el delantero o la posición al menos de campo en Colombia que menos oportunidad tiene de estabilizarse o de que dure varios minutos en cancha es la del delantero. Si Reinaldo Rueda ve que el delantero no mete gol en el primer tiempo, casi siempre lo sustituye en los primeros 10 o a veces ni siquiera sale para la segunda parte. Tal vez al único que se le respeta es a Falcao, pero que en muchas ocasiones no lo hemos podido tener. Duván Zapata inexplicablemente hace muchos goles en Atalanta. Ahora también hay que entender un poco cómo juega Atalanta, que le ayuda más. Es un volumen de ataque superior al de Colombia, donde juega casi que los 90 minutos a atacar. Como les decía, a veces Colombia se da cuenta en los segundos tiempos que tiene que atacar y que tiene que salir a buscar el resultado, y ahí es cuando llegan las opciones, porque en los primeros tiempos últimamente no hay generación de juego. Espero que eso cambie, porque al menos Rueda está intentando que con algún generador de juego pueda llegarle el balón mucho más claro a un delantero. Ahora, el delantero no sé quién va a ser. Ustedes hablaban de Borja. Borja tuvo un muy mal partido hace una semana contra Honduras, y era la B de Honduras. Sí. Hizo gol de pena máxima este fin de semana. No sabemos si va a ser. Es un hombre de confianza de Rueda. Falcao. Yo creo que entre Borja y Falcao va a salir el delantero de Colombia, aunque a veces a Rueda le gusta Santos Borré como segundo delantero, pero lo sacrifica más de lo que lo pone en su posición natural, que es de centro atacante. Sí, aquí en Perú, por ejemplo, Guillermo, estamos siempre muy preocupados por la cantidad de minutos de los jugadores que llegan a la selección o a la citación de la selección para encarar estos partidos. En Colombia, ¿cómo están respecto justamente a los minutos que tienen en sus respectivos clubes? ¿Llegan con continuidad los futbolistas citados por Rueda? Sí, a excepción de un par de posiciones, como por ejemplo Wilmar Barrios, que está en pretemporada con el Zenit de San Petersburgo. Mateus Uribe y Luis Díaz están jugando. Falcao viene a jugar 70 minutos. Borja jugó hoy con el Junior de Barranquilla todo el partido. Luis Javier Suárez, que fue convocado a última hora, un muy buen delantero del Granada de España, está jugando, es titular indiscutible de este equipo. James viene con continuidad, a excepción de ese percance que tuvo a mitad de semana. Cuadrado viene jugando, los centrales vienen jugando. Tal vez la duda es lo de Barrios y lo de Ospina, que viene con cierta inactividad. No tenemos ese problema que he visto que ustedes tienen hoy por hoy con la Padula, que de diciembre, mediados de diciembre, no puede jugar. Entonces, de pronto en eso Colombia, o al menos Rueda, quiso centrar una base mucho más europea, que viene ya con minutos y no tanto jugador del fútbol latinoamericano o de la MLS, que no tiene ritmo hoy por hoy. Sí, ahora, Guillermo, permíteme, Michael. Cuando ustedes ven que Perú no tiene a Guerrero, que no tiene a Farfán, ¿qué piensan, por ejemplo? Porque si fuese el caso contrario, que yo veo a una Colombia sin James, sin Radamel Falcao, sin sus principales futbolistas, hay como que me acomodo mucho más a pensar que podemos ganar. ¿Cómo ven ustedes el hecho de que esta convocatoria, por diferentes situaciones, no esté Farfán, Guerrero, jugadores experimentados, jugadores que han hecho historia con la selección? Pues no voy a decir que no da algo de tranquilidad, aunque mínima, porque Perú ha venido funcionando sin Guerrero y sin Farfán en las últimas jornadas, y sí con un extraordinario Lapadula. Ya quisiéramos tener un jugador en esa racha, al menos cuando se pone la camiseta de la selección, y eso lo ha demostrado el hombre del Benevento. Pero pues yo creo que Colombia, o al menos la atmósfera que se vive aquí en el país, es que es un equipo igualmente peligroso. Tal vez el que más se menciona es obviamente Paolo Guerrero, pero se sabe que Paolo Guerrero tiene ya una edad importante, muchas lesiones a cuestas, y que ha venido mermando su rendimiento de un tiempo para acá. En cambio, pues Perú sin él nos complicó la vida en los 2 partidos de la Copa América, e inclusive cuando Lapadula entró en Lima en el segundo tiempo, pues fue el que más nos generó peligro. Entonces yo creo que
pasa más la preocupación tal vez por la Padula que hoy por los ausentes. Buena memoria, ¿eh? Buena memoria para recordar esos 15 minutos o 20 minutos de la Padula que intentó de media distancia, ¿no? En un partido donde no teníamos un poquitito de claridad, se le ocurrió algo diferente y nos dejó una sensación interesante. Guillermo, para ti, ¿cuál sería el 11 del viernes? Si tuvieses que jugártela, ¿qué 11 crees que mandará Rueda? Bueno, yo creo que al menos 9 hombres están confirmados de Colombia. Rueda ya no tiene tiempo más de experimentos ni de pruebas. Entonces sería Ospina en el arco. Hay una duda, que es una de esas 2 dudas que creo que tiene el técnico, es quién va a jugar de lateral por derecha. Si va a ser Juan Guillermo Cuadrado, que va a estar seguramente, va a estar 100% seguro en ese partido, pero no se sabe si como extremo o como lateral. Tal vez Rueda, ante la ausencia de Quintero, y que ya Cuadrado lo ha probado en los 2 últimos partidos de local y no ha funcionado, como lateral lo adelante como extremo por derecha. Entonces, en ese orden de ideas podría ir Daniel Muñoz, que yo creo que es el hombre de más salida. Estefan Medina es un jugador más de marca, entonces lo va a utilizar como lateral por derecha, probablemente si Cuadrado juega más adelante. Los centrales, Davinson y Mina. Por izquierda, Mojica, que está jugando muy bien en el Elche. Casi seguro Mateus Uribe y Wilmar Barrios. Extremo por derecha, Cuadrado. Enlace, James. Por izquierda, Luis Díaz. Y adelante la otra duda, como les decía, él tiene una confianza extrema por Miguel Ángel Borja Rueda desde que fue campeón en Copa Libertadores del 2016 y lo ha demostrado ahora, o Falcao. Yo creo que esas son las 2 dudas, el lateral por derecha y el centro delantero. Y si jugara Cuadrado de lateral derecho, ¿quién entraría a jugar adelante? ¿Santos Borré para jugar con doble punta o podría ser incluso Falcao Borja? Sí, yo creo que podría ser Santos Borré. Si juega Cuadrado de lateral, sería un 4-4-2, ya con James más recostado hacia la derecha, perfil cambiado, Luis Díaz por izquierda, Santos Borré regresando un poco más atrás y adelante Borja o Falcao, porque él casi no ha utilizado esa dupla Borja-Falcao. Es Santos Borré y otro. Y de pronto en estas sorprende con Diego Baloyes, que es un extremo por derecha, remató bien el partido contra Paraguay, es un extremo, falló un gol increíble, pero era su debut en selección. Entonces de pronto algo de eso podría experimentar en un tercer orden, ¿no? Después de Santos Borré, yo creo que podría ir Baloyes. Ha sido considerado Baloyes como uno de los mejores extranjeros del torneo argentino. Viene a hacer una gran temporada. Guillermo, ¿cómo toman el hecho de poder contar con el 100% del aforo? ¿Qué comentarios hay en Colombia en este contexto sanitario con respecto a que el estadio tiene la facultad de estar lleno? Es increíble porque estamos viendo nuevamente un pico en la pandemia bastante complicado en el país. Desde agosto no teníamos una cantidad de fallecidos como los que tuvimos en la jornada de hoy, más de 200 fallecidos. Y no se ha hecho tanto eco de esto, ¿no? Aquí la vida sigue como si nada. Restaurantes, bares, los estadios, el fútbol se está jugando a puerta abierta y pues ahora con la decisión que ya igual se había tomado en el partido ante Brasil, ya venimos con el aforo total en el Estadio Metropolitano. Inclusive en el partido ante Chile, que tuve la oportunidad de presenciar en Barranquilla directamente, se decía que era 70% de aforo, pero pues estas cosas que pasan a veces en nuestros países donde parece que la boletería pulula cuando supuestamente está limitada y el estadio aparece por obra y gracia completamente lleno, ¿no? Entonces es extraño, pero acá no se ha hecho tanto eco por la situación actual que se está viviendo de un estadio que muy seguramente va a estar lleno porque pues saben que es la última oportunidad de Colombia. ¿Tiene mucho que ver con la necesidad de Colombia? ¿Tú crees que hay una presión extra por lo que se juega Colombia y capaz no han mirado otros factores importantes en este contexto y se han quedado solamente con la presión que tiene este equipo de poder sumar? Sin duda, es un equipo que no enamora. Reinaldo Rueda tiene muchos detractores. Yo sé que el seleccionador nacional, después del presidente de la República, es uno de los cargos más difíciles que tiene cada país, ¿no? Las críticas, ahora con redes sociales, Rueda, después de esa salida tanto extraña de Chile, y pues normalmente acá al técnico nacional se le da más duro.
¿no? Respetamos mucho más al extranjero y después de lo que hizo Pekerman al frente de la selección, no es un equipo que haya como logrado enamorar y cautivar, a excepción de ese partido ante ustedes en Lima y el partido ante Perú por eliminatorias. Ha sido muy poco y a cuentagotas lo que ha demostrado, cuando sabemos y entendemos que tenemos muy buenos jugadores, que lamentablemente a veces no están desde lo físico a punto o muchos sin continuidad. Entonces eso puede ser como un factor distractor para que otros elementos por ahora no se han tocado, como por ejemplo el del aforo. De acuerdo. Pero Gaby, te agradezco la respuesta. Pero ¿tú crees que el aforo permitido tiene que ver con que Colombia no convence y está en una situación límite? No, como te venía contando, eso ya está estipulado, el aforo total desde el partido. Eso fue en octubre contra la selección de Brasil. Aquí en Colombia todo está normal, básicamente. Se decía que inclusive habían aforos menores y no, realmente el estadio estuvo completamente colmado. En el partido ante Paraguay el aforo también era total. Pero eso ya viene de tiempo para atrás, digamos, no ha sido una novedad, al menos para este partido. Se hace énfasis y se recalca nuevamente por el pico de la pandemia, claro, que el estadio y que el aforo va a ser total en el Estadio Metropolitano, pero no ha habido mucha repercusión en cuanto a eso. Ahora, Guillermo, ¿cómo funciona esto en Colombia, el famoso tema del recambio, ¿no? Porque cuando tú nos das el probable 11, vamos desde Falcao hasta Baloyes, o apostar por la experiencia y apostar por la gente grande que ya le dio mucho a la selección Colombia, o apostar por gente joven que todavía no ha probado ser demasiado. Y en esa línea, ¿qué es hoy día Luis Díaz para Colombia? Porque uno lo ve afuera, ve lo que vale en el mercado, ve que lo quiere Liverpool y dice, bueno, desde afuera uno dice, yo haría el equipo empezando con Luis Díaz y después que los otros 10 se acomoden a él. Pero parece como que no hubieran tomado la posta todavía los jóvenes en el liderazgo del grupo y del plantel. Sí, y ese es uno de los problemas de Colombia, que casi todo gira en torno a Luis Díaz. Sobre todo cuando no estaba James, cuando no estaba Quintero en ritmo, los generados de juego, o cuando Cuadrado, que eso es una de las críticas que hay, Cuadrado no funciona igual en la selección como funciona en la Juve, es muy intermitente, entonces casi que la pelota es Luis Díaz y que él defina. Eso se demostró en especial en el último partido ante Paraguay. Fue el único que realizó un tiro directo al arco en el partido. Y es un jugador ya de 24 o 25 años. Y a Rueda se le criticó mucho en la Copa América que llevó varios veteranos, ¿no? Por ejemplo, llevó a Sebastián Pérez, campeón de la Libertadores del 2016, hoy en Boavista. Llevó a Jimmy Chará, que hoy repite convocatoria. Y hay elementos mucho más jóvenes que podrían hacer parte de esta selección Colombia. Al menos ya tiene uno que acá ha causado revuelo después de su gran partido ante Honduras. Se trata de Yasser Asprilla, que tiene 18 años recién cumplidos, jugador del Watford de Inglaterra, lo acaba de comprar. En su momento llamó a Campas, 20 años, 21 del Gremio de Porto Alegre, pero es un equipo que ha ido subiendo su promedio de edad y no ha tenido la aposta los jóvenes, tal vez por la pugia con la que llegó Rueda, y lo entiendo, de querer acortar camino con hombres de experiencia cuando la situación estaba muy complicada en la tabla de posiciones. Pero, por ejemplo, otra de las críticas de Rueda, y muchos se lo pedían acá, era la convocatoria de Teófilo Gutiérrez, que tiene ya 37 años, sí, pero no lo ha tenido en cuenta ni otros jugadores veteranos que han funcionado bien en Liga. Entonces parece que no quiere irse tan allá a la experiencia, arriba de los 35, pero tampoco a la juventud. Listo, Guillermo, muchísimas gracias por la claridad de tus ideas, por toda la información y por el tiempo para atendernos a esta hora. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, que sea lo mejor el viernes y que más allá del resultado del partido, tanto Colombia como Perú puedan ir al Mundial. Que sea lo mejor es muy subjetivo, ¿no? Que sea lo mejor para mí y para ustedes, pero al final de la tabla de posiciones. Listo, Guillermo. Abrazo grande. Que sea un buen trabajo ese día para todos.